Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, bueno, pues si te gusta lo que ves, si te gustan nuestros vídeos o si este es de ayuda, pues si te suscribes por aquí nos ayudas un montón. Y te recuerdo que por ahí también hay una campanita que si la activas, cuando publiquemos nuevos vídeos te va a avisar. Hoy traemos un juego de Beer, de un autor que es Martin Wallace, que cuenta con infinidad de juegos. Echando un ojo a la BGG, antes de publicar o antes de ponerme a grabar el vídeo, creo que lo he contado más de 60 juegos. O sea que, ¿qué juego es? Es Anno 1800. Es un juego que procede precisamente de un videojuego que le da el mismo título. Yo no puedo hablar del videojuego porque no lo he probado, no lo he jugado, pero sí del juego. Vamos a desarrollar nuestra ciudad incorporando población y fábricas. Vamos a tener una isla y vamos a meternos en el desarrollo de esa ciudad. Bueno, ¿te gusta lo que cuento? Bueno, pues quédate que vamos a hablar de Anno 1800. En Anno 1800 vamos a tratar de desarrollar nuestra ciudad incorporando fábricas, atrayendo granjeros, trabajadores y artesanos, ingenieros e inversores para que la economía funcione perfectamente. Tendremos que planificar bien nuestras jugadas porque los rivales no nos lo van a poner fáciles. Vamos a tratar de mejorar nuestra propia isla construyendo nuevos edificios, barcos, puertos y atrayendo nueva población a ella. Tendremos no solo que construir esas fábricas, sino que el comercio también estará presente en el juego contra nuestros contrincantes. Tendremos que conseguir los recursos necesarios explorando el viejo mundo y el nuevo mundo para tratar de desarrollar aquello que hacemos. Es un juego con una edad recomendada de unos 12 años, de 2 a 4 jugadores y con partidas de 120 minutos. Puntualizo, yo lo he jugado a 2 jugadores, el juego funciona perfectamente y aunque en principio puede asustar el juego, los 120 minutos, la partida se hace muy fluida y no se te hace pesada. De todas maneras, al final del vídeo os doy opinión, pros, contras, todo lo que hemos visto. De todas formas, como lo mejor para entender de qué va este juego es desplegar en mesa y explicarlo, monto el setup, os enseño los componentes y os digo cómo se juega, que aunque al principio puede asustar, es bastante sencillo. Pues aquí tenemos desplegados todos los componentes de este Anno 1800. Vamos a tener un montón de losetas que irán colocados en este tablero. El tablero es como una especie de puzzle de 2 partes que se une. Vamos a tener cubitos verdes, azules oscuros, rojos, morados y azules más claritos, que son los que corresponden a la población. Las fichas navales, el oro, las fichas del comercio, las cartas de población. Estas corresponden a las cartas de población de los agricultores o los granjeros y las azules a los trabajadores. Y estas son los artesanos, los ingenieros y los inversores. Y estas son las cartas de población del Nuevo Mundo. La ficha o la loseta de jugador inicial, la ficha de fuegos artificiales que da 7 puntos de prestigio y es para el jugador que termina primero, y las fichas de objetivo, el tablero individual y las cartas de expedición. Luego vamos a tener una hoja de ayuda. Así está por los dos lados. Por un lado tenemos todos los símbolos del tablero para que sepamos qué significan.
máquina de vapor, automóviles, recursos del Nuevo Mundo, y luego te dice los que vamos a encontrar: algodón, café, cacao, caucho, tabaco y azúcar. Y una guía rápida. El tablero de jugador individual, que como veis hay fábricas que ya vienen impresas y otras que están en blanco. Estos son los barrios, que donde colocaremos los trabajadores, los grupos de trabajadores o la población, que van separados por colores. La parte de tierra, la zona de costa y la zona de los barcos. En la parte de tierra pueden ir fábricas, en la parte de costa pueden ir puertos o pueden ir fábricas, y en la parte de agua solo pueden ir barcos. Esta parte, este icono, nos indica el trabajador que puede ocupar esta fábrica para hacer su trabajo y qué recurso es el que fabrica. Aquí los recursos no son tangibles, es decir, fabricamos y obtenemos, no se almacenan. En principio, como veis, nos van a fabricar los trabajadores verdes y los trabajadores rojos. Y aquí tenemos los trabajadores. Este es el coste de comercio, porque vamos a poder comerciar. Si yo quiero comerciar con otro trabajador y la fábrica en la que comercio la llevan los trabajadores verdes, tengo que pagar 1 de comercio. Si la llevan azules 1, si la llevan rojos 2, si la llevan morados 3. Ese es el coste de comercio para obtener un recurso de otro jugador de la partida. Esto es lo que nos cuesta a nosotros crear un trabajador de este tipo. Como veis, en cada uno tenéis lo que nos cuesta, y esto es lo que nos cuesta subir a ese trabajador de tipo. Si yo tengo un trabajador verde y ese trabajador verde, que es un granjero, lo quiero transformar en un trabajador azul, es decir, en un trabajador, que sería la clase trabajadora, tengo que pagar ese recurso. Si yo tengo un trabajador azul y lo quiero convertir en un artesano, tengo que pagar cajas y tengo que pagar carbón. Si un trabajador rojo lo quiero convertir en un trabajador morado, tengo que pagar ventanas y vigas. Y si uno morado lo tengo que convertir en tengo que pagar eso. Este de aquí es el coste de recuperación de nuestros trabajadores. Cuando tengamos todos los trabajadores utilizados, podemos hacer una jornada de descanso, que sería como una especie de turno perdido, o podemos pagar por recuperar los trabajadores de un determinado color. Ese es el coste que tendremos que pagar para recuperar a esos trabajadores. La colocación es muy sencilla porque, como veis, el tablero está preimpreso. Y simplemente tenemos que coger los mazos de cartas, barajarlos y ir colocando todos los componentes en el lugar donde se nos indica. Entonces iremos colocando en el lugar donde se nos indica. Estas son las islas de Viejo Mundo y aquellas son las islas de Nuevo Mundo, que también vienen marcadas. Luego os explico qué hay. Y estas son las cartas de objetivo. Vamos a tener objetivos muy variados. En la primera partida nos dice que cojamos aquellas que tienen, como si veis, tres triangulitos. Entonces, y las tendremos que colocar pues tal que así, simplemente para que queden a la vista de todos los jugadores. Entonces cogeremos todas las cartas que tienen esos cubitos. Esta, como veis, ya solo tiene un cubito. En posteriores partidas se barajarán y se sacarán 5 cartas de manera aleatoria. El resto de cartas de objetivo no serán necesarias para esta partida, con lo cual se separarán. Losetas hay un montón, simplemente tenemos que separarlas e ir colocando cada loseta en el lugar donde se nos indica. Están preimpresas igualmente. Es fácil de colocar, aunque es un poco tedioso. Bueno, pues como 10 minutos después tengo todas las fichas colocadas, que no es que sea difícil porque simplemente hay que ir colocándolas donde está el dibujo encima, pero es tedioso, vas despacio en lo que haces la separación de todas. Vamos a tener fichas de trabajadores azules, fichas de trabajadores rojos, estas que son morados, que en la imagen parecen muy parecidas pero son morados. Aquí tenemos los puertos de 1, 2 y 3.
los barcos que nos van a dar fichas de comercio y los barcos que nos van a dar fichas navales de exploración. Las fichas de exploración nos valdrá para hacernos con Islas del Nuevo y del Viejo Mundo y con estas cartas, y las fichas de comercio que nos dan estos barcos nos servirán para comerciar con los contrincantes. Las tarjetas se entienden muy bien. Esto que hay aquí son los recursos que nos piden para producir una fábrica, pues de este tipo de bicicleta, de coche, de cañón, de abrigo. Por ejemplo, pues para producir la de abrigo nos pide una máquina de coser, nos pide tejido y nos pide cajas. Pues para producir jabón nos pide la pastilla de jabón, nos pide cerdo, nos pide carbón, para producir pues todos tienen su producción. Algunas también nos pide que descartemos temporalmente un cubito de un determinado color. Y las de puerto de 1 y las tablas de madera no tienen coste ninguno el producirlas. Como os dije, se pueden colocar en la zona de tierra, se pueden colocar fábricas, en la zona de puertos se pueden colocar, o en la zona de costa se pueden colocar puertos o fábricas, y en la zona de mar solo se pueden colocar barcos. Podemos coger una fábrica y ponerla encima de otra preexistente. Si fuéramos a colocar otra fábrica encima de otra, esta se devolvería a la zona de juego, no se queda en nuestro tablero. Solamente podemos tener una fábrica de cada tipo, es decir, yo puedo construir otra fábrica de tablones, pero tengo obligatoriedad de colocarla ahí encima, o si esa la tengo ya tapada con otro, pues la puedo colocar en otro, pero no podemos tener más de una fábrica de cada tipo de recurso. ¿Por qué voy a hacer una fábrica de tablones si ya tengo aquí tablones? Pues porque no te quede trabajadores de color verde, los hayas cambiado a otro color y los hayas mejorado. Y la única opción de poder tener dos fábricas del mismo tipo es que al comprar o al hacernos con una parte de isla del Viejo Mundo, que nos van a dar distintos tipos de habilidades, la colocaremos aquí, y si nos da, por ejemplo, yo tenía una fábrica de velas y esto nos da una fábrica de velas, es la única opción de tener dos fábricas del mismo tipo, porque en las del Nuevo Mundo nos va a dar recursos, pero no son recursos que ya tuviéramos. Estas las colocaríamos tal que hay. Ahí van las islas del Nuevo Mundo y aquí las islas del Viejo Mundo. Así las vamos a ir colocando. Con las islas del Nuevo Mundo tiene una particularidad, y es que el resto de jugadores no pueden comerciar. Esas son las únicas con las que no se puede comerciar. Y empezamos en lo que es ya la preparación un poco. Una vez que ya están colocados todos los componentes como os he explicado, empezamos en lo que sería la preparación de la partida. Cada jugador va a tener que coger un número de cubitos de color verde, de color azul y de color rojo. Vamos a tener 4 granjeros, 3 trabajadores y 2 artesanos en sus barrios respectivos, y en cada uno de los barcos mercantes que tengamos pues colocaremos los recursos. En estos vamos a colocar una ficha de comercio en cada uno, y en el barco de expedición vamos a colocar una ficha de exploración. Cuando construyamos puertos podremos construir también barcos, o con el puerto que tenemos podemos construir un barco máximo de nivel 1 y ese nos dará, pero cuando construyamos puertos de nivel 2 o de nivel 3 pues nos permitirá hacer barcos de nivel 2 o de nivel 3 que nos darán o 2 fichas, por ejemplo, de exploración, o 3. Y en los barcos de comercio igual, construiremos puertos de 2, nos permitirá construir barcos hasta de 2 fichas de exploración, y construir puertos de 3 nos permitirá construir barcos hasta de fichas de 3 de comercio. Luego cada jugador recibirá 7 cartas de las de granjero y trabajador, una por cada cubito que tiene, 4 de aquí más 3 de aquí, 7, y 2 cartas de
de este tipo de trabajadores que corresponderán a los 2 cubitos rojos que también tenemos, artesanos, ingenieros. Estas cartas van a ir a nuestra mano y luego la última persona nos dice que la última persona en haber salido del país será el jugador inicial, pero bueno, como eso está ahora mismo muy complicado, pues como vosotros determinéis, un jugador será el jugador inicial y cogerá esta ficha. Es importante quién es el jugador inicial porque cuando se produzca el condicionante de cierre de partida, de que termine la partida, se acabará la ronda que esté en curso y se jugará una ronda entera nueva. El segundo jugador recibiría 1 oro, el tercer jugador recibiría 2 oros y el cuarto jugador recibiría 3 oros. A la hora de asignar los oros, tener en cuenta que también hay algunas que son de 5 oros. Y una vez que tenemos esto, pues tendríamos preparado para poder empezar a jugar. ¿Cómo se gestiona? Bueno, el juego tiene 2 acciones gratuitas y 8 posibles acciones que podemos hacer. Dicho así, parece mucho, pero luego funciona muy fluido. O sea, hay 8 posibles acciones a poder hacer, de las cuales podremos hacer una y solo una de las que tienen coste en nuestro turno. Uno y solo una de las que tienen coste en nuestro turno. ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es construir, que será casi la acción principal. Es decir, producir los recursos para construir una loseta. Podemos decidir que vamos a construir, por deciros cualquier loseta, la viga. Podemos decidir que vamos a construir esta viga. Entonces, ¿cómo producimos los recursos? Bueno, pues nos pide este recurso y este recurso. Bueno, pues colocamos los cubitos, un trabajador aquí y un trabajador aquí, y ya estaríamos produciendo los recursos para producir esta viga. Y la colocaríamos ahí, porque como os he dicho, no podemos tener 2 fábricas del mismo tipo. Si ya producíamos viga, bueno, pues igual produces vigas, pero te interesa producirla con trabajadores azules, porque no siempre te será fácil obtener trabajadores de lo que tú quieres. La población que tienes en tu isla es limitada. Luego, como os he explicado, tenemos los puertos. También podemos decidir construir otro puerto. Estos serían gratuitos. Simplemente gasto una acción y construyo el puerto. Ahora, si yo utilizo la acción de construir barco, puedo construir tantos barcos como puertos tenga. Yo ahora mismo tengo 2 puertos. ¿Qué me cuesta construir un barco? Bueno, puedo hacer solamente, porque mis puertos son de nivel 1, puedo hacer o un barco de este tipo, o sea, o 2 barcos de este tipo, o 2 barcos de este tipo, o un barco de cada tipo. En concreto, los barcos de comercio me cuestan vela y tablones. Vale, vela produzco, pero yo no tengo ya trabajadores rojos, con lo cual no podría producirla. Pero puedo, por ejemplo, producir el tablón, que sí puedo con un trabajador verde. El coste de producción de la vela de comercio, como es en rojo, es de 2. Tengo aquí 2 fichas de comercio. No las entregamos, simplemente las dejamos fuera del juego. Dejo aquí las 2 fichas de comercio y tendría la vela. Yo pago el coste y tendría la vela. El otro jugador recibe de la reserva una ficha de oro. Entonces yo ya tengo el tablón, tengo el que me pedía el tablón y tengo la vela que se la he comprado al otro jugador y produzco un barco. Inmediatamente ese barco recibe la ficha de comercio. También podría haber decidido hacer un barco de este tipo de exploración que me pediría vela, tablón y cañón, pero yo no tengo el cañón. Para construir el cañón me piden, como veis, cajas, me piden la viga y me piden entregar un trabajador morado
de manera puntual. Es decir, tendría que haber tenido un cubito de trabajador morado que por el momento no tengo. No se puede tener más de una industria, como os he dicho, en el tablero igual a la que ya teníamos. ¿Qué más opciones? Pues también podremos jugar y activar, como opción jugar y activar cartas de población. En nuestro turno podremos jugar una carta de población. Aquí tenemos el ejemplo con las cartas de población que me han tocado a mí y como veis pues nos piden distintos recursos también que tenemos que entregar para poder fabricarlas. En este momento yo no tengo porque no fabrico jabón, no fabrico... Pero si analizamos todas nuestras cartas, sí que nos puede indicar a ver qué fábricas nos interesa construir primero, porque nuestra gente nos pide ese tipo de recursos. Una vez que juguemos una carta, por turno podremos jugar máximo una carta, no podemos jugar más de una carta. La colocaremos en nuestro tablero, tal que debajo de nuestro tablero, pues tal que así. Así sabemos que están activadas, las hemos jugado y las hemos activado. Una vez que nosotros decidamos utilizarlas, porque se podrán utilizar una sola vez por turno. Bueno, pues yo la quiero activar ya porque ya la he jugado y me da 3 fichas de comercio. Una vez que esté activada, la coloco boca abajo. Estas fichas de comercio que yo obtengo de estos trabajadores sí que las descartaría, no las mantengo como las otras en mi zona. Esta te da ficha de comercio, esta como veis pues nos daría la posibilidad de subir de manera gratuita hasta 3 trabajadores de nivel de verdes o azules. Esta nos daría 4 lingotes de oro, esta también nos da la opción de subir hasta 3 trabajadores, esta, bueno, fichas de comercio. Y por aquí tenemos estas. Esta, por ejemplo, nos da un turno extra y esta también nos da un turno extra. Algunas también nos van a permitir descartarnos también a lo mejor de cartas de nuestra mano, porque el objetivo de la mano o de la partida, va a ser terminar sin cartas en la mano. En el momento que un jugador no tenga cartas de población en la mano, se terminará la partida. Aparte, una vez que las hayamos gastando, pues las iremos colocando boca abajo ahí. Activadas, o sea, gastadas, tú las has jugado, ya están jugadas, están así colocadas, estén gastadas o no, al final de la partida nos otorgarán puntos de prestigio. Como veis, las de trabajadores verdes y azules nos dan 3 puntos, las de los trabajadores rojos, morados o azules nos dan 8 puntos y las de estas, que son las de las islas del Nuevo Mundo, nos van a dar 5 puntos. Entonces, esa es la segunda opción. Primera, construir, bien sea fábricas, bien sea puertos o bien sea barcos. Cuando construimos puertos, tenemos que recapitular que podemos construir tantos barcos como puertos tengamos correspondientes a nivel, jugar cartas de población, que podemos jugar una carta de población y podremos activar todas las que queramos porque esta es una acción gratuita. Esta acción se puede activar tanto si las acabamos de jugar las cartas o en cualquier otro momento. Intercambiar cartas de población, es decir, puedo intercambiar hasta un máximo de 3 cartas de población. Imaginaros que yo tengo estas 3 que ya no me interesan, pues las llevo a su montón, las colocaría abajo del todo del montón y cogería las 3 cartas superiores del mazo. ¿Veis? Pues aquí esta me da oro y esta me podría dar, si consigo jugarla, un trabajador morado en directo. Bueno, pues he hecho un buen cambio, las otras no me interesaban y estas sí me interesan. Aumentar la mano de obra, es decir, producir los recursos para añadir hasta 3 cubos de población a sus respectivos barrios y robar una carta correspondiente por cada cubo que hayamos incorporado. Puedo hacer hasta un máximo de 3. Tengo que pagar los recursos. Por ejemplo, yo digo, bueno, pues ahora voy a pagar un tablón y puedo incorporar un jugador del tipo de verde, uno más, con lo cual tengo que añadir una carta correspondiente a ese tipo de trabajadores.
puedo producir, si esto en lugar de así estuviera tal que así, digo, bueno, pues también puedo producir un tablón y una arcilla y puedo incorporar un trabajador de tipo azul. Como es de tipo azul, vuelvo a coger otra carta de este tipo. Si yo puedo pagar esto, puedo pagar esto, puedo pagar esto, pues podría producir de ese tipo de trabajadores hasta un máximo de 3 veces. O sea, cualquier trabajador que yo produzca puede ser utilizado desde el mismo momento en que lo estoy produciendo. Es decir, yo produzco un trabajador verde, esto está así, no tengo ahí más cubos verdes, hago así, produzco un trabajador verde y incorporo un cubo. Bueno, pues un cubo del color verde. Y incorporo un cubo. Bueno, pues en el momento que está incorporado puedo llevarlo hacia ahí, produzco otro tablón y produzco otro trabajador verde. Puedo mejorar, producir recursos para realizar hasta 3 mejoras. Pues yo puedo cambiar mis cubitos, mejorarlos. Pues si yo tengo trabajadores verdes, puedo pagar, por ejemplo, la arcilla o los ladrillos, no sé qué es, y quito un cubito de aquí y lo sustituyo por un cubito azul. Lo pongo en cubito azul. Si yo tengo para pagar carbón y caja, pues puedo quitar un cubito azul y pasarlo a cubito rojo. Si los cubitos están jugados, tampoco hay ningún problema. O sea, imaginaros pues que yo este cubito fuera solo el que queda ahí verde y lo cambio a azul, pues simplemente pongo ahí el cubito azul hasta que haga el efecto. Y esa sería otra opción, mejorar la población. Y puedo mejorar siempre hasta 3 cubos de población, hacer hasta 3 mejoras. Cuando mejoramos los cubitos no cogemos nuevas cartas, porque aunque yo mejore 2 verdes a azules o azules a rojos, no se cogen nuevas cartas, porque son población mejorada, pero la población ya pertenecía a tu isla. Podemos explorar el viejo mundo. Apartar fichas de exploración para conseguir una isla bien del viejo mundo o bien del nuevo mundo. ¿Qué coste tiene esto? Bueno, pues con 2 fichas, con una ficha naval nos dará la primera isla del viejo mundo y con una ficha naval de exploración nos va a dar la primera isla del nuevo mundo. Si quiero poner una segunda isla me va a costar 2 fichas, si quiero poner una tercera me va a costar 3 fichas y si quiero poner una cuarta me va a costar 4 fichas, de cualquiera de los 2 tipos. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, una isla del viejo mundo y ser un siguiente turno. Y puedo decidir qué quiero hacer. Pagar una ficha de exploración y poner una nueva isla del nuevo mundo o pagar 2 fichas de exploración y poner una segunda isla del viejo mundo. Pues yo pago 2 y entonces lo que haría sería pues poner una segunda. Así, ¿veis? Esta, por ejemplo, no me da fábrica. Lo que me va a dar son 2 cartas de las de final de partida. Vuelve a ser mi turno y como acción puedo decidir o pagar 3 fichas de estas, de las de exploración naval y construir una tercera isla o pagar una ficha y construir una primera isla del nuevo mundo. Pues esta es otra acción que podré hacerla una vez, es decir, bien explorar el viejo mundo o bien descubrir el nuevo mundo. Ahí tenemos explorar o descubrir y se puede hacer una sola vez también. Podemos robar cartas de expedición. Apartaremos 2 fichas de exploración para robar hasta 3 cartas de expedición y mantenerlas en secreto. O sea, yo pago las 2 fichas y me quedaré 3 cartas. Estas cartas me van a otorgar puntos al final de la partida siempre que consiga satisfacer lo que aquí me piden. Podemos celebrar una jornada festiva. ¿Qué es celebrar una jornada festiva? Bueno, pues imaginaros que yo tengo todos los cubitos por ahí colocados ya. Me he gastado todas mis fichas de comercio. Esto no está todo aquí ya. No tengo ya nada para poder hacer y no tengo dinero para poder recuperar trabajadores tampoco, pues haría una jornada festiva. Esa jornada festiva es como resetear, pues devolvería a mis trabajadores a sus barrios. Es
como perder un turno en el que reiniciamos. No se tiene que producir a la vez que otros jugadores ni nada por el estilo. Simplemente reiniciamos, colocaríamos todas las fichas que tenemos de comercio, colocaríamos las fichas de exploración, colocaríamos todos los trabajadores que nosotros tuviéramos en sus barrios, que estarían colocados los trabajadores por aquí, las fichas de comercio y exploración por ahí, y pues celebramos una jornada. Y eso serían las 8 acciones que habría dentro del propio juego, que tienen un coste. Y luego, como acciones gratuitas, como os he dicho, hay 2, o bien la de activar estas cartas, o en la parte de cartas de objetivo de final de partida, pues bueno, estas nos van a dar puntos, pero por ejemplo tenemos esta que es especial, que nos dice que descartando de manera siempre temporal 3 fichas de exploración naval y 3 oros, tenemos un turno extra. Esta es una acción gratuita. Si yo descarto todo esto, las fichas de exploración de manera temporal, el oro siempre de manera definitiva, las fichas de comercio y las fichas de exploración quedan en esta zona y van a volver. Las fichas de oro van descartadas siempre a la reserva. Esas no vuelven. Serían acciones gratuitas. Esta y esta serían las 2 acciones. Entonces, de entre las 8 que os he dicho, tenemos que elegir una acción. Y luego, si podemos hacer alguna de estas acciones gratuitas, podemos hacerlas. Se pueden activar tantas cartas como queramos, pero cada carta se utiliza una vez. Y esta se puede usar máximo una vez por turno. Por ronda. Una vez por ronda puedo hacer esta acción. Y así vamos a ir jugando. Nuestra isla irá creciendo, irá aumentando la población, tendremos más fábricas, habrá una parte de la partida durante la que la población aumentará desmesuradamente y te va a parecer que eso no tiene final, que cada vez tienes más habitantes y más cartas en tu mano, pero luego de manera bastante fluida, va bastante rápido, irá disminuyendo a medida que nuestra isla sea más productiva. En el momento que un jugador consiga haber jugado todas sus cartas de trabajadores, como os he dicho, en ese momento se dará el fin de partida. Se acaba la ronda actual, se realiza otra ronda completa, una ronda entera, y a partir de ahí se contarán los puntos de influencia. El jugador que acaba primero se va a llevar esta tarjeta de 7 puntos. Que tiene importancia, pero tampoco va a ser totalmente decisiva para ganar esa partida. No va a marcar la balanza de forma decisiva a ganar la partida. Las cartas de población que hayan sido jugadas, tanto estén boca abajo como arriba, pues les tenemos que sumar los puntos. Las casillas visitadas en las cartas de expedición, cogeremos las cartas de expedición que tengamos y podremos colocar personajes en eso. En las que consigamos colocar personajes también serán puntuadas, en las que no tengamos para poner, pues no podemos puntuarlas. Y cada 3 oros que nos hayan sobrado, contaremos el dinero, y cada 3 oros que nos hayan sobrado, pues tendremos un punto de influencia. La ficha de fuegos artificiales, como os he dicho, os va a dar 7 puntos, y las cartas de misiones que tengamos cumplidas. Tendremos que ver aquí y pues en función de eso fabricaremos. Este te dice pues que por cada una de estas fábricas que tengas te va a dar 6 puntos. Esta te dice que por cada isla del Nuevo Mundo te va a dar también 6 puntos de prestigio. Esta nos dice que el jugador que tenga más trabajadores de ese color va a llevar 10 puntos y el otro 4. Y por cada animal visitado en el zoo pues llevaremos un punto de prestigio. Estas cartas, que no sé si lo he dicho, las cogeremos cuando visitemos las islas del nuevo mundo. Cada vez que pongamos una de esas, nos tenemos que llevar 3 cartas de estas. Viene perfectamente indicado en la isla. Esas cartas, como veis, como os dije antes, estas nos dan 3, estas 8 y estas 5 puntos de influencia. Sumaremos todo
Y en base a eso, pues el jugador con más puntos de influencia ganará la partida. Pues esto es Anno 1800 de Martin Wallace. A mí, de primeras, me causaba un poco de impacto lo de los 120 minutos, porque en algún caso, en alguna partida que hemos echado, se me ha hecho larga. Lo cierto es que va muy fluido y va muy rápido, y cuando te quieres dar cuenta ha pasado el tiempo. Los turnos son bastante cortos porque solo vas a hacer una acción entre distintos tipos de acciones, pero solo vas a hacer una acción, y a medida que avanza la partida, la acción que haces es bastante recurrente durante cada parte de la partida. Habrá una parte donde te interese hacer fábricas, otra donde te vaya interesando más coger población, porque si no, no das a poder hacer nada. Habrá momentos en los que tengas bastante interés en descartar 3 cartas de población para cogerte otra, porque buscarás objetivos determinados. Buscarás a lo mejor pues algunas determinadas cartas de población que hay que te dan la opción de poder descartarte cartas de la mano. Las industrias, entre más complejas sean, nos piden más requisitos. Tienes que estar pendiente también de lo que fabrica el contrario de las fábricas que se hace, porque a lo mejor hay fábricas que no te interesa hacer, y si ya las ha hecho el otro, con comerciar con ellas te es más que suficiente. Creo que es una propuesta muy interesante y que funciona muy bien. El mayor pero que tiene para mí es el setup. Es muy sencillo, como os he dicho, porque está predibujado en el tablero. Todas las fábricas, hay 2 losetas de cada tipo de fábrica, y luego de los puertos y barcos sí hay más losetas. O sea, pero es fácil, pero lleva tiempo porque las losetas se te mezclan, luego las tienes que ir separando y es un poco tedioso. Una vez superado ese pero de preparación de partida, que es un poco tedioso, la parte del tablero, porque luego es todo súper intuitivo, porque está todo dibujado, todo está marcado, los recursos que necesitas para fabricar cada loseta, los recursos que necesitas para introducir cada personaje o cada cubito que corresponde a un trabajador nuevo, lo que necesitas para aumentar de clase o subirle de categoría al trabajador también está marcado. O sea, todo es muy visual. Las acciones al principio, hasta que las pillas todas, pues te genera dudas, pero una vez que has comprendido, o sea, son un número de acciones, pero está claro, voy a comerciar, o sea, voy a construir, puedo coger nuevas islas, puedo coger, o sea, explorar islas de Nuevo Mundo, del Viejo Mundo, puedo jugar una carta de personaje, puedo descartar, pero son muy intuitivas, o sea, no son acciones complicadas. Tendremos que ir decidiendo por dónde empiezas, qué quieres hacer, qué fábricas vas a hacer, hacia dónde tiras, mirando las cartas, que tus personajes pues yo tengo muchos que necesito fábrica de chocolate, por decir, porque de las cartas que he recibido, en 6 me piden el chocolate, o me piden licor, o me piden cerveza. Bueno, pues ahí iremos decidiendo hacia dónde vamos. Recomendable. Creo que no es un juego de corte duro, sí es larga la partida, pero creo que es un juego que no es de corte duro, que es bastante sencillo una vez entendido. Creo que es fluido, y que cuando terminas, que para mí eso es importante, te deja con ganas de volver a jugarlo para intentar mejorarte a ti misma. Ganes o pierdas, te dejan con ganas de decir, quiero volver a intentarlo, a ver qué cartas me salen esta vez, si ahora en lugar de ir más hacia aquí, si me construyo esto primero, si voy aumentando la población. Yo, por ejemplo, en la primera llegó un momento que me encontraba sin población. Pues me puse a hacer fábricas, me centré en otras cosas y se me olvidó desarrollar. Y los agricultores no son muy
importantes. En cambio, los trabajadores, los azules, me quedé muy justa y luego cuando ya la partida estaba muy avanzada tuve que dedicarme a crear trabajadores porque me veía imposibilitada a poder hacer casi nada. No tenía además dinero. Entonces te genera ganas de volver a jugarlo y de mejorarlo, que para mí eso es muy importante. Y lo que os digo siempre, cualquier cosita que pueda haberme equivocado en la explicación, que pueda generar alguna duda o que no entendáis, podéis dejármelo ahí en comentarios. Espero de verdad que os sea de ayuda este tutorial y que haya sido capaz de explicarlo correctamente. Yo creo que es de los juegos dentro de esos más elaborados que tengo explicados hasta ahora en el canal, pero creo que merecía la pena. Y bueno, podéis suscribiros, dar al like, comentar. Nos encontráis en Instagram también como Con 4 Hijos. Y un saludo a todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!